Bueno, amigo, bienvenido. Vamos hoy a compartir una actividad de la solución de circuitos con condensadores. En esta primera parte vamos a hablar inicialmente de lo que son las unidades de los condensadores, la forma de conversión, y luego aplicaremos un pequeño ejercicio sobre circuitos con condensadores conectados en serie. Bien, las unidades pues de los transformadores básicamente es el faradio. La unidad es el faradio y este faradio es una unidad considerada muy grande. Por lo tanto, así como las otras unidades que hemos utilizado, como el ohmio, el voltio, las otras unidades eléctricas tienen múltiplos y submúltiplos. A diferencia de ellos, solamente el faradio, el símbolo del faradio tiene como unidad y luego tiene una serie de submúltiplos. Lo anterior es porque la unidad de faradio es una unidad muy grande y se considera que para tener condensadores del orden de los faradios se necesitaría unos espacios supremamente grandes que a veces es imposible conseguir para un aparato electrónico. Las unidades de los condensadores, eh, los submúltiplos es el microfaradio, que es llamado como el símbolo como la mu y el faradio, el nanofaradio, que es con la N minúscula y N y la F, el picofaradio, que se considera la P con la F mayúscula, aquí también debe ser la F mayúscula. A ver, cada una de ellas son unidades más pequeñas que el faradio. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las unidades de longitud, nosotros tenemos como unidades el metro, pero como subunidades del metro están el milímetro, el decímetro, el centímetro, ¿sí? Y cada una de ellas es más pequeña comparada con el metro. Aquí lo que estamos diciendo es que la unidad es el faradio, pero que el micro, el nano y el picofaradio son unidades más pequeñas que el faradio. Para convertir, bueno, un microfaradio es lo mismo que decir 10 a la menos 6 faradios, un nanofaradio es 10 a la menos 9 faradios y un picofaradio es 10 a la menos 12 faradios. Tenemos aquí un pequeño esquema donde están las cuatro unidades que hemos indicado anteriormente. Tenemos el faradio, tenemos el microfaradio, tenemos aquí es, tenemos el nanofaradio y tenemos el picofaradio. Ahora bien, ¿cuáles son las equivalencias entre ellos? Entonces, aquí, si yo voy de una unidad mayor a una unidad menor, como lo estoy indicando en esta dirección de la flechita roja, si un microfaradio, si voy a convertir faradios a micros, entonces lo multiplicaría por 10 a la 6. Cuando vamos en posición de mayor a menor, multiplicamos. Si voy de micros a nanofaradio, multiplicaría también por 10 a la 3. Si voy de nanofaradio a picofaradio, multiplicamos por 10 a la 3. Pero si en el ejemplo este fuéramos de faradios a nanofaradios, entonces tendríamos 6 unidades que están marcadas aquí, más otras 3 unidades del exponente que está marcado acá. Para convertir faradios a nanofaradios, entonces tendríamos que multiplicar por 10 a la 9. O, en su defecto, si tomamos la flechita más externa, para convertir faradios a picofaradios, tendríamos entonces que sumar los exponentes. 6 acá, más 3 acá, más 3 acá, serían 12, que es lo que me está indicando en esta operación. De tal forma que toda la unidad que voy a convertir de mayor a menor, siempre tengo que multiplicarla. Pero viceversa, si yo voy de una unidad menor a una unidad mayor, entonces la idea es que nosotros debemos dividir la cantidad que yo necesito, debemos dividirla. O sea,
Si voy de picofaradios a nanofaradio, tendría que dividir en 10 a la 3, o en su defecto, multiplicar por 10 a la menos 3. Si voy de nanofaradios a microfaradios, dividir también por 10 a la 3. Si voy de microfaradio a faradio, también dividiríamos por 10 a la 6. Si miramos las equivalencias entre estos dos, mientras que acá estoy diciendo que multiplico, aquí estoy diciendo que divido, hago esa operación dividiendo. Pero si voy de picofaradios a microfaradios, perdón, entonces lo que hacemos es también sumar los exponentes que tenemos aquí de 3 y el otro 3, perdón, que está aquí. Ese sería el exponente que tendríamos aquí en esta parte. O sea, de picofaradios a microfaradios dividiríamos la cantidad que nos piden transformar entre 10 a la 6. Pero si voy de nanofaradio, perdón, de picofaradio a faradio, entonces sería, mire, aquí serían 3 y 3, 6 y 6 aquí, 12. Esta es la cantidad que nos indica aquí esta operación en ese momento. Conociendo ya eso, entonces vamos a hacer un cuadrito donde vamos a comparar cuando tenemos conexiones en serie y cuál es la equivalencia también si tuviéramos resistencias en serie. Miremos, ¿cuáles son las cosas que se parecen? En una resistencia en serie, como ya lo habíamos dicho, el voltaje total aplicado a un grupo de resistencias que están conectados es igual a la sumatoria del voltaje en la resistencia 1 que yo mida, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3. Y de pronto en el último, hasta el último condensador que tenga ahí en el banco. Pero si yo tengo condensadores conectados en serie también, entonces el voltaje total aplicado al grupo de condensadores en serie sería la sumatoria que yo mido entre voltaje en los extremos del condensador 1 más los extremos del condensador 2 más los extremos del condensador 3. Ahora, en un condensador, en una resistencia, nosotros medimos la corriente que circula por esa resistencia. Y la intensidad total, si fuera en serie, la resistencia, entonces sería igual en cada uno de los puntos que yo mida del circuito. Igual corresponde a los condensadores. Los condensadores, vamos adelante a mirar un pequeño triángulo de información sobre esto, donde relaciona capacidad, carga y voltaje. Y la carga en un circuito de condensadores conectados en serie es igual en cualquier punto que yo lo mida. Ahora miremos una cosa. ¿Qué pasa con las resistencias en serie, en conexión serie? Si yo quiero calcular la resistencia total en un grupo, en un circuito que están conectadas en serie, lo que hago sencillamente es que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. ¿Sí? Hago lo que hago, es sumar cada uno de los valores de la resistencia que tengo conectada en el circuito. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en un condensador? En un condensador lo que podemos hacer es, la operación que necesitamos hacer es que la capacidad total equivalente de un condensador, de un grupo de condensadores cuando está conectado en paralelo, sencillamente, perdónenme, cuando está conectado en serie hago la misma utilización que tendría que hacer para las resistencias, pero en conexión paralela. O sea, digo, capacidad total es igual a 1 sobre el condensador 1 más 1 sobre el condensador 2 más 1 sobre el condensador 3. Y si tuviera 4, 5, 6, entonces aquí seguiríamos sumando hasta llegar al número de condensadores que tenga conectados en serie. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación donde podemos comprobar lo que estamos colocando en este momento. Aquí en este circuito, ahora nos pide, tenemos un circuito en conexión serie. En este circuito de conexión serie tenemos 3 condensadores, el primero de 3 microfaradios, el segundo de 6 y el tercero 9 microfaradios. Aquí estamos indicando cuál sería el voltaje C1 que yo mido en los extremos del condensador, cuál sería el voltaje C2 que mide en los extremos del condensador 2,
¿Y cuál sería el voltaje C3 que mide en los extremos del condensador 3? Por supuesto, entonces, que cada uno de los condensadores tendrá una carga determinada, que ahorita más adelante la vamos a comprobar o la vamos a colocar. Ahora bien, este condensador está alimentado con una fuente de alimentación corriente continua de 9 voltios, que es lo que tenemos ahí. Nos pide el circuito que calculemos cuál es la capacidad total, cuál es la carga total, cuál es el voltaje en los extremos del condensador 1, cuál es el voltaje en los extremos del condensador 2 y cuál sería el voltaje en los extremos del condensador 3. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Como tenemos aquí es un circuito colocado en conexión serie, aplicamos la última fórmula que veíamos anteriormente y decimos que la capacidad total será igual a 1 sobre C1 sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y esto sería, llegamos hasta 3 porque 3 son los condensadores que tenemos acá. Si tuviéramos un cuarto, aquí colocaríamos un cuarto. Recuerde que esto estaría colocado entre paréntesis y todo estaría debajo de este 1. Lo que hacemos ahora entonces es resolver, mejor, reemplazar. ¿Cuánto vale C1? C1 vale, tiene el valor de 3 microfaradios. C2 tiene el valor de 6 microfaradios y C3 tiene el valor de 9 microfaradios. Entonces, estos son los valores que hago. Ahora, el resultado de operar 1 sobre 3 nos daría 0,33, que es el valor que tenemos acá. 1 sobre 6 nos daría el valor de 0,16 y 1 sobre 9 nos daría el valor de 0,11. Si nosotros ahora sumamos cada uno de estos valores, ¿sí? Notaría que la capacidad total sería igual a 1 sobre la suma de estos tres valores que están acá de 0,33 más 0,16 más 0,11. Eso me daría un valor de 1 sobre 0,6. Y si hacemos el resultado entre 1 sobre 0,6, me daría un valor de 1,66 microfaradios. Mantenemos el valor de microfaradios porque son los valores con los cuales están dados acá. ¿Qué pasaría si los tres valores son diferentes? O si tenemos valores como de microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Si tuviéramos esos valores, lo que sencillamente hacemos es llevar todos los demás a una misma unidad. Por ejemplo, si tenemos en micro, nanos y picofaradios, podemos llevarlos todos a valores de microfaradios, utilizando las conversiones que hacíamos anteriormente acá, ¿sí? Utilizamos estas conversiones y un valor de micro lo podemos subir a nanofaradio o bajar, perdón, a nanofaradio o bajar a picofaradio, o uno de picofaradio lo podemos subir acá a nanofaradios. Todo esto va a depender de la pericia que tenga usted para hacer las respectivas transformaciones. Ahora bien, la capacidad total entonces que nos piden es esta que tenemos acá y este sería el circuito resultante de esto. Es decir, el circuito que nosotros tenemos anteriormente aquí, que fue todo este general, ahora lo vamos a reemplazar por uno que tiene un valor que es de la misma fuente, ¿sí? Tiene la misma fuente de 9 voltios, tiene la capacidad resultante que fue de 1,66, ¿sí? Que es el que nos daba acá, y ahora entonces esa será el circuito equivalente del capacitor. ¿Qué pasa ahora en el cálculo de la carga del condensador? Sencillamente, así como en la ley de Ohm para resistencia, nosotros encontramos este triángulo, donde C es la capacidad que se da en faradios, donde Q es la carga que se da en coulombios y donde B es la carga, el voltaje que se da en voltios. Si aplicamos entonces esta ecuación que aparece acá en este sector, notaríamos entonces que la carga total sería igual al voltaje, a la capacidad total multiplicado por el voltaje total.
La capacidad total es 1,66, que fue lo que nos dio acá, por 9 voltios, y esto nos daría igual a 14,94 microculombios. Bueno, el culombio tiene también unidades como micro, estarculombios, eh, que nos permiten manejar unidades más pequeñas que el culombio. El culombio es la unidad de medida de la carga eléctrica. Este sería el valor entonces de 14,94 microculombios. Bien, pero en la fórmula, en el problema inicial nos piden que calculemos cuáles son los... bueno, antes, tenemos aquí una carga, nos decimos que la carga total es igual a Q sub 1, igual a Q sub 2, igual a Q sub 3. Es igual, la carga que tendría este condensador por estar en paralelo, sería igual a esta y sería igual a esta que está acá. Y bien, y para calcular el voltaje del condensador 1, entonces lo que haríamos sencillamente es coger cuál es la carga del condensador 1, ¿sí? Que vendría a ser la misma de la capacidad total, que sería 14,94 microculombios, y lo dividimos, haciendo la operación o sea, reemplazando B de acá, nos quedaría que si reemplazamos B, nos quedaría estos dos, dividiendo Q sobre C. Entonces nos daría Q sobre C, daría 14,94 microculombios dividido entre 3 microfaradios, eso me da 4,9 voltios. Si calculo BC2, el voltaje en el condensador 2, hacemos la misma operación, y ahora dividimos 14,94, que es la carga total, lo dividimos entre el valor de la capacidad del condensador 2 y me daría 2,5 voltios. Y aquí tendríamos entonces B sub 3, el valor del condensador del voltaje 3, tendríamos que sería Q sub 3 dividido entre C sub 3, y eso sería entonces un resultado de 1,6 voltios. Si nosotros sumamos estos valores de aquí, me tendría que dar un valor aproximado de 9 voltios, ¿sí? ¿Qué sería el valor de la fuente con el que nosotros estamos alimentando aquí este circuito? Y eso se compadece entonces con lo que estábamos diciendo aquí en esta partecita, en esta formulita de aquí. Bueno, esa es la forma sencilla de solucionar circuitos en conexión serie de condensadores. Bueno, pero yo me imagino que a usted le gustaría saber cómo hacemos para solucionar circuitos en conexión paralelo. Bueno, muy bien. Los invito entonces para que vean el siguiente video sobre conexiones en paralelo.